incansable en su amor por el Verbo de Dios. Invitaba a seguirle solo a Él. Cordial saludo para todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana fielmente nos acompañan en este programa Al abrigo de un sueño, cuya finalidad es resaltar la figura, el pensamiento y la obra del padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios. Como lo hemos venido haciendo hace unos programas, estamos rescatando los cuentos del padre Rafael en la versión radiodramatizada que la Escuela de Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, con ocasión de uno de sus aniversarios, tuvo la feliz idea de radiodramatizar algunos de los cuentos de los 2 tomos de cuentos del padre Rafael, y hemos venido con mi compañero Eduardo rescatando estos audios de la radiodramatización de algunos de los cuentos y hacemos comentarios después de compartirles a ustedes los audios en el programa. Entonces hoy también vamos a hacer la misma dinámica, pero antes cordial saludo, Eduardo. Cordial saludo para ti, Hans. Qué gusto poder volver a comentar, a dialogar un poco sobre los escritos, sobre estos cuentos del padre Rafael. Y lo fue haciendo a lo largo de su vida de una manera magistral, como lo hemos comentado, con un uso del lenguaje, con una capacidad de creatividad, de imaginación, diálogo de las situaciones, de descripción de las circunstancias realmente interesante, significativa, importantísima, y que nos enseñan, porque todos traen una moraleja, traen una enseñanza. No es el cuento por el cuento, es el cuento que tiene una historia, algo que nos va a educar, que nos va a enseñar algo para que podamos ser mejores. Así es. Y entonces hoy vamos a escuchar el cuento Se compran lágrimas, que es una gran metáfora. Ya lo van a escuchar ustedes, y también a raíz de los comentarios que vamos a hacer con mi compañero Eduardo, pues vamos a desentrañar un poquito el mensaje, las ideas que están allí subyacentes al texto que redactó el padre Rafael hace años y que nos sirve como hacían los antiguos, como las fábulas antiguas que siempre tenían moraleja al final. Pues estos cuentos tienen una estructura parecida y al final pues nos llevamos una gran enseñanza que el padre a través del texto ha querido transmitir. Entonces vamos a escuchar el audio del cuento y luego empezamos a hacer los comentarios con mi compañero Eduardo. Se compran lágrimas. Decía en letras negras sobre un paño blanco que se extendía frente a la última casa del pueblo. Aquella casa estaba siempre cerrada y solo por las tardes se abría esquivamente para dar entrada a un sirviente que llevaba a su amo en 2 garrafas lo que había conseguido yendo de casa en casa. Señora, ¿hay lágrimas para la venta? Sí, por supuesto. Tengo estas. Son del bebé que estuvo llorando esta mañana. Lléveselas y vuelva. Ya sabe que los bebés lloran todos los días. Gracias, señora. El sirviente encontraba en casi todas partes lágrimas para la venta. Todas se las llevaba a su amo. Un hombre misterioso, alto y duro de facciones. Parecía pedernal tallado en arista con lejana forma de hombre.
aquel hombre pagaba muy bien el agua amarga que le llevaba su servidor. ¿Para qué las quería? Nadie lo sabía a punto fijo. Todos opinaban distinto, y cada uno iba tejiendo sobre el solitario y miedoso negociante una historia sorda y opaca. ¿Y este? ¿Para qué comprar tantas lágrimas? ¿Serán para algún remedio? O tal vez el amo de este hombre sufre de alguna enfermedad extraña que solo con lágrimas ajenas puede aliviar. Tal vez es un sabio que trata de fabricar con lágrimas el elixir de la vida. Aquel solitario mudo cataba con placer toda clase de lágrimas. En una copa de plata las paladeaba casi con sensualidad y distinguía toda especie de llantos. Sabía cuáles venían de ojos de mujer por lo insípidas y múltiples. Distinguía fácilmente las lágrimas de niño por lo castas y suaves. Pero las que más apreciaba no eran las lágrimas de mujer, ni las lágrimas de niño, ni las lágrimas de viejo, sino las lágrimas amarguísimas y benéficas de madre. Esas le calmaban su sed misteriosa y le hacían un bien intenso. Le parecía a él que tenían todo el jugo del alma, y eso era lo que él buscaba. Por la puerta del viejo excéntrico pasaban todos los días camino de la escuela dos chiquillos. Iban siempre rocheleando y retozando por media calle, felices y floridos. Cuando veían el letrero del comprador, se decían invariablemente: ¿cuándo tendremos lágrimas para venderlas? Vale, que si llegamos a venderlas, nos compramos 2 canastos de buenas frutas. ¿Qué iban a tener ellos ni una lágrima a los 11 años? Riéndose por todo, haciendo guasa de todo y molestando a todos. Los dos chiquillos eran acólitos. En la parroquia se les veía haciendo comedia de todos los fieles y buscándole irremediablemente el canto sonreído a toda la ceremonia. El señor cura pasaba horas enteras ante el Santísimo en el reclinatorio con la cabeza blanca entre sus manos flacas y secas. Muchas veces ante el sagrario consumía horas enteras con un libro en sus manos, cuyas hojas no pasaba. Un día, uno de los acólitos notó al colocar en su puesto el reclinatorio del cura que la tabla del antepecho estaba húmeda de lágrimas. ¿Lágrimas? Tenemos lágrimas, las del señor cura. Y se están perdiendo miserablemente. Al día siguiente, el párroco vio con cierta extrañeza una almohadilla en la tabla de apoyo del reclinatorio. El cura abrió el libro que acostumbraba en la misma página. El Verbo, el Creador, el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo culpable, se hizo varón de dolores y retablo de amarguras. Y sin embargo, los suyos no lo recibieron. Y el cura, hombre duro, hecho a todas las desgracias, empapaba la almohadilla de su reclinatorio con lágrimas. Cuando al mucho rato el sacerdote se retiró, los dos chiquillos cayeron ávidos sobre la almohada húmeda y corrieron donde el negociante de lágrimas. Gracias, chico, gracias. Son las mejores lágrimas que me han traído. Se las pagó a precio de oro y exprimió con ansiedad el paño sobre la copa de plata y bebió.
había bebido de las lágrimas más exquisitas que se producen en la tierra. Lágrimas tan finas y tan añejas como las lágrimas de las madres dolientes. Estas le causaban a su alma cruel y dura e insensible una alegría incalculable. Aquellas lágrimas que bebía eran las mejores para sus labios y para su alma egoísta. Cuando bebió de ellas, en sus labios se dibujó una sonrisa cínica y en toda la estancia resonó una carcajada seca y fría. Aquel hombre cruel y malo tenía un nombre misterioso y lleno de alusiones. Se llamaba Señor Mundo. Acabamos de escuchar entonces, queridos oyentes, este relato del cuento Se compran lágrimas. Es interesante la creatividad que yo veo en los cuentos del padre Rafael. En unos más, en otros menos. A mí me llama la atención en este cuento, el cuento todo, la estructura, la idea del cuento, Se compran lágrimas, y es muy creativo, muy original, muy interesante. Y también, como en los cuentos anteriores, así lo hemos comentado, el uso del lenguaje es magistral. Y el padre tiene una capacidad de descripción a través de las palabras que uno se imagina la situación, a través del relato. Entonces, pues entremos en materia, Eduardo, para hacer el comentario. Y comienza el padre el relato diciendo: frente a la última casa del pueblo y enmarcado todo lo ancho de la calle, se extendía un paño blanco que en letras negras decía: Se compran lágrimas. Bueno, yo veo aquí en este relato, en este cuento del padre Rafael, varios personajes. Por un lado está el hombre misterioso, el hombre que vamos a ver cómo es que lo describe. También está ese sirviente que va de casa en casa comprando lágrimas. ¿Qué pedido y qué compra tan extraña, tan particular? Y está otro actor que es la comunidad. Son aquellos que venden sus lágrimas a ese señor, y con diferentes características dentro de esa comunidad, porque veremos que hay diferentes personajes, diferentes situaciones que son las que van a generar un tipo de lágrimas. Muy interesante. Ese escenario veo que también está como en dos niveles. Por un lado, esa casa que está en la periferia, es la última casa, está en la periferia del pueblo, como aislada, como separada, como que corresponde al tipo de ese señor que no sabemos cómo se llama, no sabemos de ningún nombre, pero de ese hombre que nos va a decir que es el que las compra. Entonces está en la periferia, no está integrado a la comunidad, está afuera, aprovecha de la comunidad de alguna manera, se beneficia de las lágrimas de las personas de la comunidad, pero está afuera. Entonces, me llama mucho la atención ese punto. Y luego el personaje del sirviente, ese sirviente que va comprando lágrimas de casa en casa, comprándolas. Y entonces nos describe el padre Rafael ese sirviente diciendo que es un hombre de edad, que tiene sus años, seguramente un poco cano ya de su cabello. Y entonces es el único que entra a esa casa, es el único que tiene ingreso, porque ella siempre está cerrada y solamente por las tardes se abre ese cuento del padre Rafael. Y ese hombre, ese sirviente, lleva 2 garrafas llenas de lágrimas que ha recogido durante todo el día. Seguramente desde la mañana sale y va de casa en casa comprando esas lágrimas. Entonces, uno cuando piensa en las lágrimas también piensa en los tipos de lágrimas. Pienso, por ejemplo, ahorita en las lágrimas de Jesús.
Jesús nos cuenta la Biblia que lloró cuando supo de la noticia, estuvo frente a la tumba de Lázaro. Nos cuenta que lloró, y eran unas lágrimas de compasión, de sentimiento de tristeza por su amigo. Y la otra vez que nos cuenta también en el Evangelio que Jesús lloró es sobre Jerusalén. Entonces, sobre esa ciudad, sobre la gente que vive en esa ciudad. Las primeras lágrimas son unas lágrimas con respecto a una persona, posiblemente a su familia, pero concretamente por Lázaro. Y en las otras son más bien como una comunidad. Y aquí el relato del padre Rafael nos habla de una comunidad que llora y que ese hombre recoge las lágrimas de esa comunidad porque las necesita. Me parece un relato realmente muy interesante, muy sugestivo. Como decías tú al comienzo, tiene algo de misterioso, de encantador, de que nos obliga como a pensar cuál es el mensaje. Así es, y entonces la gente empieza a especular para qué querrá ese señor las lágrimas. Unos decían que para remedio, que de pronto sufrió una enfermedad extraña que solo con lágrimas ajenas se podía aliviar. Y entonces empieza pues el relato y ese ámbito misterioso del sirviente pasando de casa en casa por el pueblo, comprando las lágrimas. Dice además de la descripción del comienzo que el sirviente era hombre de edad, y entonces luego nos describe un poco algunas características del hombre misterioso, y también de un poco de más de características del sirviente. Dice era un hombre misterioso, alto y duro de facciones, parecía pedernal tallado en aristas con lejana forma de hombre. Unos ojos extraños le brillaban a la sombra de sus pestañas con resplandores siniestros como dos esmeraldas. Pues el padre en su relato y con las palabras que describen al personaje también genera un ambiente de misterio, un ambiente de expectativa. Aquel hombre pagaba muy bien el agua amarga que le llevaba a su servidor para que las quería. Nadie lo sabía a ciencia cierta. Entonces la gente empieza a especular para qué compra lágrimas. Y en esas explicaciones que cuenta ahí el padre Rafael, hay una que me llama también la atención cuando habla de que posiblemente las personas pensaban que él trataba de fabricar con lágrimas el elixir de la vida, teniendo en cuenta que ese hombre era alto y duro de facciones. Esa es una descripción de dos rasgos muy importantes de esa persona, sobre todo la segunda, duro de facciones. O sea, una persona que al verla seguramente imponía respeto, imponía temor, de alguna manera. Entonces, ¿sería eso lo que él buscaba, el elixir de la vida? Una manera de poder prolongar su existencia durante mucho tiempo, durante muchos años. ¿Qué sería lo que estaba buscando? Por eso era la inquietud de las personas y las diferentes conjeturas que se hacían respecto a ese personaje solitario que estaba allí, que no se acercaba a la comunidad, que estaba alejado, que vivía encerrado en su casa y que tenía solamente contacto a través de ese sirviente, ese servidor que iba de casa en casa. Ahí me parece que hay como un elemento interesante, una pregunta: ¿será que busca ese señor el elixir de la vida? Recordemos que ese ha sido un sueño de mucho tiempo, desde la antigüedad de los hombres. Creo que desde la medida en que se palpa lo inexorable que es la muerte, aspiran a tener una mayor vida, prolongar sus años, prolongar la existencia. Y hoy lo vemos también con todo lo que están tratando de desarrollar con las nuevas tecnologías.
sino el elixir de la vida, por lo menos las tecnologías de la vida, que prolonguen la existencia de las personas. Hay ahí también un punto interesante de un anhelo, de una inquietud, de una preocupación que tiene la comunidad de alguna manera con respecto al uso que hace este hombre duro, de un físico duro, un hombre tal vez muy fuerte, ante esa comunidad y lo que ellos se preguntan: ¿para qué quiere esa lágrima? Y como tú decías, es el anhelo del ser humano prolongar la vida. Y también en nuestro tiempo hay una oleada de bienestar, de belleza, de estética. Si uno mira las propagandas, está muy de moda estos elementos de cremas para quitar las líneas de expresión, las arrugas, sobre todo para las señoras, para prolongar por lo menos en apariencia la juventud, porque si hay algo que caracteriza ya el paso de los años en las personas, especialmente en las mujeres, pues son las arrugas que van saliendo, las líneas de expresión que van cambiando un poco el semblante de las personas y que van indicando el paso de los años. Y entonces pues es interesante ese contraste. Además, sigue describiendo el padre a este personaje misterioso que es el que compra las lágrimas. Dice: aquel solitario mudo cataba con placer toda clase de lágrimas. En una copa de plata las paladeaba casi con sensualidad y distinguía toda especie de llantos con la habilidad de un buen conocedor de vinos. Entonces hace ese paralelo como si fuera un catador de vinos, pero con relación a las lágrimas. O sea que las lágrimas que mandaba a comprar a su sirviente, él las consumía, se las tomaba. Y como nos acaba de decir el padre, disfrutaba el consumir esas lágrimas como el catador de vinos que va disfrutando de un buen vino. Es interesante esa comparación. Y mira que aquí añadió el padre otro rasgo de ese personaje misterioso. Nos dice que ese hombre era mudo, tenía un sirviente y por eso no salía él seguramente a conseguir, porque no podía comunicarse. Está aislado, es mudo, es una persona que tiene facciones duras. Entonces, ese es otro rasgo interesante para poder entender el cuento, la historia, lo que nos quiere compartir el padre Rafael en este relato. Y nos habla, como tú mencionabas ahorita, del catador de vinos, los enólogos, los catadores de vinos que son capaces de, oliendo una copa de vino, saboreando, degustando el sabor de ese vino, pueden identificar una serie de componentes que la mayoría de nosotros no lo captamos. El aroma, entonces llegan así, tiene un olor fuerte, suave, y entonces cuando lo saborean, lo paladean, nos pueden decir que tiene un aroma de roble y que tiene posiblemente una uva de tal característica. Bueno, se ganan la vida haciendo eso, catando vino. Y este hombre dice que era un catador de lágrimas. Interesante, y por eso lo que dice a continuación el padre Rafael pues tiene sentido, porque dice que ese catador de lágrimas sabe cuáles venían de ojos de mujer, por lo insípidas y múltiples las lágrimas de la mujer, porque lloran muchas. Aquí hay una idea del padre con respecto a la mujer que alguien podría decir un poquito misógino, porque piensa que las mujeres lloran mucho y sus lágrimas son insípidas y múltiples, o sea, hay muchas lágrimas pendientes. Pero sigue diciendo: distingue fácilmente las lágrimas del niño por lo castas y suaves. Entonces mira que hace una comparación interesante entre las lágrimas de las mujeres, pero también los niños también lloran muchas veces más y con frecuencia, pero él dice que los niños rescata
que en esas lágrimas de los niños encuentra precisamente otros elementos diferentes a los que son los propios de lo de las lágrimas, porque estas son castas, suaves, no son insípidas y múltiples como las que menciona de las mujeres. Aquí está haciendo entonces una comparación como hace el experto en vinos, el catador de vinos, cuando dice que este vino es un vino de reserva, es un vino de una madurez especial, o es un vino reciente, de poca calidad. Aquí está mencionando algo parecido el Padre en ese sentido, y nos va a decir que las que más aprecia no eran ni las lágrimas de mujer, ni las lágrimas de niño, ni las lágrimas de viejo, sino las lágrimas amarguísimas y benéficas de madre. Mira la categoría, es una mujer también, pero la diferencia de las mujeres en general es la madre, que tiene unas lágrimas que son amargas, pero son benéficas. Un contraste, porque a veces pasa como con los remedios, le tenemos miedo a los remedios que son amargos, porque nos parecen horribles y no queremos tomarlos, pero a veces son los que nos hacen más provecho. No siempre los dulces son los que nos ayudan, a veces nos engordan más de lo que pensamos. Creo que ahí hay una apreciación muy particular del Padre Rafael al asociar el catar los vinos con catar las lágrimas. Así es, vamos ahora a hacer una breve pausa y ya regresamos. A seguirle solo a él, incansable en su amor por el Verbo de Dios, invitaba a seguirle solo a él. Regresando de la pausa continuamos y dice que esas lágrimas amarguísimas y benéficas de madre le calmaban su sed misteriosa y le hacían un bien intenso. Le parecía a él que tenían todo el jugo del alma y eso era lo que él buscaba. Y sigue diciendo el Padre, con aquel extraño y singular comprador, muchos desgraciados en el pueblo estaban mejorando de fortuna, muchas esposas y muchas madres, porque parece que pagaba muy bien las lágrimas. Sobre todo las lágrimas de las madres, y creo que eran las que más valoraba, por lo que le daban una mayor satisfacción, le permitían a él tener como dice el Padre Rafael, una alegría, le permitían encontrar que tenían todo el jugo del alma. Todo el jugo del alma, esa es una expresión con mucha fuerza. Las lágrimas de la madre muestran precisamente todo el amor, todo el sacrificio, todo lo que la madre está dispuesta a hacer por sus hijos, por su familia. Esas lágrimas que son maravillosas, y por eso cuando uno piensa en el día, por ejemplo en el Día de la Madre, uno recuerda esos hechos, cuando logramos o cuando vimos que a nuestra madre en algún momento lloró por uno u otro motivo, y más si fue por culpa nuestra, como que nos duele muchísimo más lo que las causó, el mal que le generamos. Esas lágrimas que son amargas por parte de la mamá, pero son bendecidas, son también las que han permitido que muchas personas orienten mejor su camino. Ahí está la Santa Catalina, la madre de San Agustín, que durante muchos años lloraba y lloraba, las dos cosas, oraba y lloraba por la conversión de su hijo hasta que lo logró. Entonces, las lágrimas de madre tienen una fuerza muy especial, tienen un sabor especial. El Padre lo asimila con amargura, porque muchas veces es el dolor, es el desencanto, el ver que su sueño a lo mejor no se logra, o la preocupación por la situación en que se encuentran los hijos. Esas lágrimas de madre son un tesoro, son maravillosas, y es lo que nos está tratando de decir el Padre, que son las lágrimas que hacen reír a ese hombre que es mudo, que es adusto, que es muy serio, que parece como de hecho de pedernal, decía el Padre. Una precisión, la mamá de San Agustín era Santa Mónica, pero bueno, era una mamá que lloraba por su hijo, y que viene al caso, pues, porque ella pidió con lágrimas la conversión de San Agustín. Bueno, y sigue diciendo el Padre,
Por la puerta del viejo excéntrico pasaban todos los días camino de la escuela 2 rapaces. Iban siempre rocheleando y retozando por media calle, felices y floridos. Vea que en estas 2 líneas uno se imagina a esos muchachos haciendo un desorden por la calle, tomándose el pelo, bromeando, pasándola bien. Lo que es la capacidad de las palabras para describir una situación, y en eso el padre era un maestro. Cuando veían el letrero del comprador se decían invariablemente: ¿cuándo tendremos lágrimas para venderlas y comprar frutas? Porque cerca de la casa del comprador había una surtida venta de manzanas, pero aquello era quimérico. ¿Qué iban a tener ellos ni una lágrima si vivían haciendo bromas y riéndose a carcajadas? Dice el padre, ¿qué iban a tener ellos ni una lágrima a los 11 años, riéndose por todo, haciendo guasa de todo y molestando a todos? Sin embargo, uno de ellos era huérfano, anota el padre Rafael. No, dice que estos muchachos, como tú anotas ahora, que van ahí brincando y van, como dicen, rocheleando. Esa palabra me llama mucho la atención porque es una palabra que a veces no escuchamos mucho. La rochela, decimos, rochelear. Estaban rocheleando. Me acuerdo del Papa Francisco, que le gusta también tomar unas palabras a veces muy particulares. Pero bueno, pero es que fíjate, me da un detalle, es que a los 11 años uno no tiene preocupaciones. La preocupación es posiblemente esa, poder comer unas manzanas, es poder tener un juguete, es poder tener alguna cosa que tenemos de capricho. Pero la vida todavía no nos ha impactado, aunque él dice allí que había un muchacho de esos 2 que era huérfano. Pero a continuación otra característica de esos muchachos que me pareció también interesante, y es que son acólitos. O sea que son unos acólitos alegres, felices, que van jugando, que tienen un sentido de la vida y un sueño con muchas cosas. Y dice precisamente que eran acólitos, y como eran esos payasos, eran esos muchachos alegres, inquietos, dice que en la parroquia se les veía haciendo comedia de todos los fieles y buscándole irremediablemente el tanto sonreído a todas las ceremonias. Entonces se disfrutaban la vida, gozaban de la vida, estaban sin preocupaciones fuertes, por eso era muy difícil que lograran lágrimas. Tal vez si se portaran mal, posiblemente recibieran algún castigo, sobre todo en esa época. Ahora no, porque ahora no permiten que los niños casi ni que se les grite. Pero en esa época, así como nos pasaba a nosotros, si nos comportábamos mal, la chancleta funcionaba, o el cinturón del papá. Entonces había lágrimas ahí, había lágrimas. Pero estos muchachos, según el relato, no las tenían, por eso no sabían cómo hacer para para tener unas manzanas, y para ello necesitaban tener unas lágrimas. Ahí hay como un contraste muy interesante de lo que pasaba con las mamás, lo que pasaba con las mujeres, lo que pasaba con algunos otros niños cuyas lágrimas no eran tan sabrosas, digamos, como las de la mamá. Y allá el padre diciendo que la alegría de estos monaguillos contrastaba con la seriedad del señor cura. Dice, muy serio, muy callado. Horas enteras pasaba ante el Santísimo en el reclinatorio, con la cabeza blanca entre sus manos flacas y secas. Muchas veces ante el sagrario consumía horas enteras con un libro en sus manos cuyas hojas no pasaban. Uno de los acólitos notó un día, al colocar en su puesto el reclinatorio del cura, que la tabla del antepecho estaba húmeda de lágrimas. Llamó al compañerito y le dijo triunfal: albricias, chico, lágrimas tenemos, las del señor cura se están miserablemente perdiendo. Entonces ahí hay un relato y un elemento interesante de lo que estás comentando, leyendo, recordándonos del texto, como ese contraste entre los niños que son alegres, que son brincones, que viven cantando, que viven jugando, y el cura
su jefe, digamos de alguna manera, porque ellos eran acólitos. Entonces es un hombre que sufre, es un hombre que está llorando con alguna frecuencia, y que esas lágrimas las coloca sobre un paño que está allí, sobre ese reclinatorio, con relación a ese libro, una página que no mueve. Es un texto que lo conmueve, que no digamos que lo traumatiza, pero sí lo impacta de una manera tal que él, frente a esas palabras, a ese texto que está allí, se siente de alguna manera emocionado, impactado por la fuerza de esas palabras. Y entonces cuando estos chicos dicen que encuentran que hay allí en esa tabla del antepecho, dice que está húmeda de las lágrimas del cura, entonces se dan cuenta de que hay una posibilidad de encontrar, de si la recuperan, tendrán suficientes lágrimas para poder comprar las manzanas que quieren comprar, las frutas que desean comprar, y de esa manera satisfacer esa preocupación que era tal vez la principal que tenían, según el relato del padre Rafael. Y entonces se idean la forma de recuperar las lágrimas del cura párroco poniendo una almohadilla en el reclinatorio. Y entonces continúa el padre el relato diciendo: al día siguiente el párroco vio con cierta extrañeza una almohadilla en la tabla de apoyo del reclinatorio. La iglesia estaba desierta. El cura abrió el libro que acostumbraba en la misma página y leyó: el Verbo se hizo carne y los suyos no lo recibieron. El Verbo, el Creador, el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo culpable, se hizo varón de dolores y retablo de amarguras, y sin embargo los suyos no lo recibieron. ¿Dónde están ahora los suyos? Hay mucho que hacer y mucho en qué pensar para pensar en el Verbo de Dios. Eso dejémoslo para la hora de la muerte, si hay tiempo. Sobre todo dejémoslo a las monjas. Y el cura, hombre duro, hecho a todas las desgracias, empapaba la almohadilla de su reclinatorio con lágrimas. Cuando al mucho rato el sacerdote se retiró, los dos mocetes cayeron ávidos sobre la almohada húmeda y corrieron donde el negociante de lágrimas. Pues estos muchachos se cranearon, se inventaron la forma de recoger las lágrimas del cura párroco, que leyendo ese, tal vez el prólogo de San Juan, que nos habla de que el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros y que no lo recibieron, lo conmovía muchísimo y hasta las lágrimas. Y por eso estos, con el ánimo de comprar manzanas, se inventaron el recurso de la almohadilla para recoger las lágrimas del cura párroco y poderlas ir a vender al comprador de lágrimas, ¿no es cierto? Y así lograr pues su anhelado deseo de comprar manzanas. Es interesante también como en esta parte del relato el padre destaca la creatividad de los monaguillos. Pero mira que, sí, eso es cierto, pero mira que también hace otro contraste muy interesante con el personaje de aquel hombre que compra las lágrimas. Aquí pone uno al lado del otro, porque dice que este hombre, este párroco, el cura, dice, es un hombre duro, hecho a todas las desgracias. Entonces, y por eso es como que es interesante esa situación del cura, porque él, siendo un hombre duro, experimentado, ya decía que tenía canas, que era delgado, lo dicen cuando lo describe el cura, ese párroco, y que se postra de alguna manera ante ese texto, ante esas palabras que, como tú anotas allí,
el Verbo se hizo carne y los suyos no lo recibieron, se siente como triste, una tristeza profunda, es reconocer o de percibir, de captar que Dios, que Jesucristo se ha hecho uno como nosotros, que ha venido a nosotros para traernos una buena nueva, y que sin embargo todos por estar preocupados por otras cosas no le ponemos atención, no valoramos esa situación, no valoramos el esfuerzo que Dios hace para acercarse a nosotros, para hacerse uno como nosotros excepto en el pecado, para valorarnos y para hacer que nosotros también podamos decir, como dice en San Juan, que tengamos vida plena. Ahí entonces el cura, frente a esta situación, a ese abandono, a esa no aceptación de la persona de Jesús, llora. Por eso no pasaba en la página, porque le daba suficiente dolor y suficiente preocupación, suficientes lágrimas esa situación. Si él supiera que esas lágrimas van a tener el destino que va a tener, bueno, sería también una forma de cambiar la vida del otro que las va a beber. Pero yo quiero destacar esa caracterización que destaca el padre Rafael. Por un lado, un hombre duro que compra las lágrimas y que con esas lágrimas que son amargas, que son las de las madres, de lo que para él son bendecidas, que lo hacen sentir mejor, están las lágrimas de este cura, que son unas lágrimas diferentes, que no ha catado nunca, y son dos hombres duros en dos situaciones diferentes. Uno aislado, marginado, automarginado seguramente, pero que aprovecha de la comunidad, de las lágrimas de la comunidad, para poder tener algo de paz en su vida. Mientras tanto, el sacerdote, que está al servicio de la misma comunidad, llora al darse cuenta que posiblemente su comunidad y posiblemente la humanidad en general no valora ese hecho de que el Verbo se ha hecho carne y que los suyos no lo recibieron. Entonces, son dos situaciones, son dos circunstancias, dos hombres, uno el que compra, otro el que llora, y con unas lágrimas que van a ser las que van a tener como la capacidad de transformar a ese hombre duro que está comprando las lágrimas por intermedio de su sirviente, y que todos los días le lleva 2 garrafas llenas de lágrimas que ha comprado durante todo el día. Y entonces sigue el relato que cuando los monaguillos le llevaron a que compraba las lágrimas, dice el relato lo siguiente: se las pagó a precio de oro y exprimió con ansiedad el paño sobre la copa de plata y bebió. Había bebido de las lágrimas más exquisitas que se producen en la tierra, lágrimas tan finas y tan añejas como las lágrimas de las madres dolientes. Era un gran catador. Sigue el padre utilizando esa comparación con el catador de vinos para hacer la comparación. Pero no había comparación, dice. Estas que le habían traído los muchachos eran soberbias, le causaban a su alma cruel y dura e insensible una alegría incalculable. Cuando bebió de ellas, en sus labios se dibujó una sonrisa cínica y en toda la estancia resonó una carcajada seca y fría. Parece que esas lágrimas del señor cura, que conmovido por la lectura del texto que nos han mencionado, estaba tan conmovido porque la humanidad no había recibido al Hijo de Dios como debía ser, y eso lo llevaba hasta el llanto, y ese llanto, esas lágrimas las pagó a precio de oro, y conceptuó el catador de lágrimas que eran las mejores que había tomado, incluso mejores que las que él había catalogado como las mejores, que eran las lágrimas de las madres dolientes. Entonces
Parece que eso le generó una gran satisfacción y nos dice que se dibujó una sonrisa cínica y en toda la estancia resonó una carcajada seca y fría. Parece que ese sabor le ocasionó mucha satisfacción. Y mira cómo concluye el relato con unas expresiones que nos dan como la clave para poder entender todo el relato. Aquí está el tema que nos va a llevar a reflexionar sobre la moraleja, porque dice que aquellas lágrimas que bebía eran las mejores para sus labios y para su alma egoísta. No es un alma generosa, es un alma egoísta. Por eso él utilizaba a la comunidad, a las lágrimas de la comunidad, para tener algún tipo de sensación. Pero estas que encontró, que dice el padre Rafael, como notaste tú ahora, que eran de lágrimas de madres dolientes, que eran finas, añejas, lo que mira un catador en un vino, que tenga un sabor bien marcado, que tenga un aroma especial, que defina claramente cuál es la característica de ese vino que está probando, que está catando. Pues este, que era un gran catador, encontró en esas lágrimas de madres dolientes, que eran finas y añejas, encontró motivo para poder reír, para sentir una alegría incalculable. Pero la clave está en lo que sigue. Aquel hombre cruel y malo, ya nos pone más características, tenía un nombre misterioso y lleno de alusiones. Llamábase el Señor Mundo. Y aquí está entonces el punto clave. Se llamaba Mundo. Es el mundo que es en oposición precisamente a ese verbo que se hace carne, a ese verbo que es Jesucristo, que viene a nosotros y que los suyos no lo recibieron. Este es el mundo, y por eso es un hombre entonces, como anotaba, duro, aislado de alguna manera, que, como anota aquí ahora el padre, le coloca otras características: cruel y malo. Por eso la sonrisa que tiene es una sonrisa que no dice, ¿cómo así que una sonrisa cínica? Una sonrisa cínica, como uno pensaría que era alegría, pero una sonrisa que no es la plena, que no es la de satisfacción, que no es la de me siento lleno, pleno, sino que esta es una del que está como en un momento determinado aprovechándose de la situación. Y entonces el mundo, ese Señor que nos ha venido presentando el padre Rafael, cuando encuentra las lágrimas, sobre todo de las madres, que son las que más sufren en un momento determinado en la sociedad. Cuando vemos ahora, por ejemplo, estas situaciones que nos está mostrando la televisión, de las inundaciones, de los deslaves, de tantas situaciones, si pensamos en la guerra de Ucrania y en las guerras que hay en el mundo, las madres son las que más sufren por la muerte de sus hijos, son las que sufren porque tienen que enterrar a su hijo cuando es el hijo el que debe enterrar a la madre. Entonces esas madres dolientes, esas lágrimas de ellas, como dice el padre Rafael, son muy finas, son muy especiales, y son las que permiten que este hombre, que el mundo, sienta un cierto placer de saborear esas lágrimas. Por eso las de las mujeres que son tan frecuentes no le parecen tan importantes, porque no hay mucho dolor detrás de ellas. Muchas veces ellas pueden llorar por cualquier cosa, o la de los niños también, que por cualquier pequeñez, por cualquier circunstancia mínima, lloran para buscar llamando la atención, pues no saben tanto como el dolor de las madres, como las situaciones que tienen que atravesar y vivir muchas madres, que de esa manera le dan un sabor particular a las lágrimas, que son las que llevan a este hombre a reírse, al mundo, a de alguna manera a vanagloriarse de las lágrimas que genera su maldad, su crueldad. Y entonces ahí me parece que está un poco la moraleja que nos quiere llevar el padre Rafael con este relato. Sí, porque es ese mundo el que genera las lágrimas de todos estos personajes. Es ese mismo mundo que no recibió al Verbo que se hizo carne. Es el mundo que es cruel,
Es el mundo que es el que compra las lágrimas de mucha gente por muchas razones. Esa es la gran moraleja que nos deja el Padre en este relato. Es la dureza, la crueldad del mundo la que hace que haya sufrimiento en este planeta. Y entonces me parece un recurso muy creativo que el Padre hubiera inventado este relato así, de se compran lágrimas, para indicarnos y hacernos caer en la cuenta y llamarnos a la conciencia de que el mundo es cruel y de que debemos establecer una relación positiva, constructiva con este mundo para evitar el sufrimiento, pues que es de la condición humana, y para poder salir adelante. Pues bien, infortunadamente el tiempo se nos ha agotado del programa de hoy. Agradecer su amable sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía de cada semana y los invitamos para el próximo programa. Muchas gracias.